Perfecto. Entonces, chiquillos, en la semana pasada, nosotros les voy a compartir mi pantalla. Me dicen si la están viendo. ¿La están viendo? Sí, perfecto. Ya, ahí la están viendo todos. Y se está grabando, se está grabando también. Perfecto. Y aquí ven mi presentación. ¿Ahí están mirando mi presentación? ¿Pueden abrir el micrófono porque no los voy a ver? Sí, profe. Ya, genial. Entonces, la semana pasada vimos conceptos de sueldo y su importancia en relación al cálculo de las horas extras. Bien, que es el módulo 2 de cálculo de remuneraciones y la unidad número 1 que es remuneraciones y los componentes de la remuneración. Y antes de comenzar vamos a repasar algunos conceptos que vimos en la clase anterior también y que deberíamos un poco ir reforzando y ustedes deberían ir manejando también en su vocabulario técnico. Por ejemplo, ¿qué significa que la remuneración sea ordinaria? ¿Ya? ¿Quién me podría contestar? Abre su micrófono y me contesta. ¿Qué significa que la remuneración sea ordinaria? En dos conceptos. ¿Nadie? ¿Nadie? Ya. Entonces, Es como algo de los servicios prestados, profe. ya, sí, pero la palabra ordinaria, vamos un poco analizando la remuneración, todos sabemos que es cómo se estructura el sueldo, ¿cierto? Y una liquidación de sueldo. Cuando hablamos de sueldo no es lo mismo que cuando hablamos de remuneración, ¿ya? El sueldo puede ser, por ejemplo, el sueldo base, ya que de donde partimos a hacer el cálculo, ¿ya? Y la remuneración sería el sueldo base, las horas extras, el descuento de AFP, el descuento de la salud, el, los, el seguro de cesantía, por ejemplo, los impuestos, ¿ya? Entonces, eso por un lado de la remuneración. Y que sea ordinaria, que sea común, lo que comúnmente se paga, ¿ya? Primero, nace como una retribución a los servicios prestados. Bien. Segundo, su pago tiene una periodicidad. Y tercero, sueldo base y comisiones, ya que son lo que comúnmente se paga, ¿ya? Y comúnmente se le llama ordinaria a esta retribución, ¿cierto? Y como dice ahí, creo que fue Valentina, con respecto a los servicios que yo voy a prestar. Siempre, y obviamente que yo cuando hago un trabajo, la contraprestación sería esta remuneración. ¿Y por qué tendría que tener una periodicidad? Porque tiene que tener un periodo de pago que sea constante. A mí no me pueden pagar el primer sueldo, por ejemplo, no puede ser mensual y después me paguen semanal y después me paguen diario. Eso no puede ser. Lo que sí puede ser es que siempre me vayan pagando la remuneración de manera mensual. ¿Bien? Entonces, en esa medida, si me pagan a mí mensualmente, eso se considera como una periodicidad. Ahora, dentro de la remuneración existe el sueldo base, que se llama base porque voy a partir de ahí para
comenzar a calcular lo que son las horas extras, las comisiones, la gratificación, y voy a empezar desde ahí a calcular todo lo que viene hacia abajo en la liquidación de sueldo. ¿Bien? Preguntas, dudas con respecto a este término remuneración ordinaria. ¿Ninguna? Ok. Después tenemos, ¿qué significa que la remuneración sea extraordinaria? ¿Ya? Si por un lado la ordinaria era algo común que generalmente se daba, la extraordinaria también nace como retribución a los servicios prestados, pero no de manera constante, digamos. Por ejemplo, las horas extras, ese valor va a ser variable y no siempre quizás me van a pagar horas extras todos los meses. Por eso se dice que esta remuneración es extraordinaria. Y este pago se va a registrar de acuerdo al cumplimiento también de algún objetivo o de algún requerimiento que el empleador le solicita a ustedes. Las horas extraordinarias, por ejemplo, ¿ya? Las horas extras solamente se pagan siempre y cuando el empleador lo solicite. Recuerden que si yo como trabajador digo, ya, hoy día voy a hacer horas extras y me quedo a hacer horas extras y mi empleador no tiene idea que yo me quede a hacer horas extras y después yo le exijo que me las pague. ¿Eso corresponde, no? ¿Qué dicen ustedes? Ahora estoy viendo el chat. Si quieren me contestan por el chat. ¿Sí o no? No sé si Aileen puso sí, pero para poner presente o para contestarme. Ahora estoy viendo el chat. Contéstenme por el chat para poder evaluar la participación o el micrófono. La pregunta fue, en el caso de que yo como trabajador diga, me voy a quedar a hacer horas extras, sin que sepa mi empleador, y yo le exijo que me las pague, ¿me las tiene que pagar? Ya, Gonzalo, a ver, ¿qué está mal? ¿Qué crees tú que está mal? Profe, Dígame. se supone que el empleador debe pagar las horas extras cuando le dio, o sea, cuando le dijo al trabajador que ese tiempo lo necesitaba para su trabajo, ¿no? Perfecto. O sea, el empleador es el que solicita al trabajador que se quede. Felipe Sea dice, no debería porque si se queda a hacer horas extras, debe avisar. Ya. Yo puedo avisar como trabajador al empleador, pero ojo que las horas extras solo se pagan en caso de que el empleador las solicite y además esté en conocimiento que el trabajador se está quedando. Y también sería idealmente que este acuerdo también se haga por escrito, porque a veces en el contrato de trabajo, al principio no se deja estipulado que el empleador solicita que haga horas extra el trabajador. Entonces, de esa manera, si es que no está estipulado, se tiene que hacer lo que se llama un anexo de contrato. Anótenlo por ahí. Anexo de contrato. Siempre cuando hay cosas que no están estipuladas desde un principio en el contrato de trabajo, existen otro documento que se anexa al contrato de trabajo. Y ahí ese documento puede ser, por ejemplo, el acuerdo de horas extras. ¿Bien? Entonces, de esa manera, el empleador acuerda con el trabajador que él puede hacer horas extraordinarias. ¿Bien? Sin embargo, si es que el empleador no lo solicita, obviamente no las va a pagar, ¿ya? Y hay muchas empresas que tienen la política de que no pagan las horas extras, por lo tanto, si yo me quedo en esa empresa o si yo hago más horas, sería por un tema gratuito, de gratuidad.
¿Ya? En nuestro caso, por ejemplo, los profesores, nosotros no nos pagan hora extra, ¿ya? Entonces, y claramente yo no he escuchado en ningún colegio que paguen horas extras. Entonces, yo si me quedo, eso es por cuenta propia, ¿ya? Pero hay otras empresas que también pasa lo mismo por temas políticos, ¿ya? Pero la mayoría de las empresas, por ejemplo, del área de la salud o del área de la producción, ¿ya? Tienen acuerdos de horas extras. Y por ley, después lo vamos a ver más adelante, se pagan estas horas extras al 50%, o sea, más de lo que vale una hora ordinaria. ¿Bien? Gonzalo me decía ahí, ¿por qué el trabajador nunca le dijo al empleador que hizo esa hora extra? Ah, bueno, o sea, aunque le dijera, o sea, yo le puedo decir, jefe, yo voy a quedarme hoy día a hacer hora extra, así que me las tiene que pagar. No es tan así en verdad. ¿Ya? Lo que sí, recuerden que tiene que ser mutuo acuerdo. Todo acá es mutuo acuerdo de las partes, ¿ya? Si mi empleador me exige a mí hacer horas extras, ¿yo me podría negar? ¿Qué dicen ustedes? A ver, el chat. Si mi jefe me dice, oye, por acuerdo por escrito, ¿tú te puedes quedar a hacer horas extras? Yo como trabajador, ¿me puedo negar a hacer horas extras? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo escucho o lo leo? Yo creo que si está escrito en el contrato, él Ajá. tiene que cumplir, pues, pero yo creo que si no está escrito, no. Ya, Si él no quiere, pues. perfecto. Toda la razón. Entonces, si está escrito en el contrato de trabajo, el, el trabajador debería quedarse porque él firmó ese acuerdo. Y si el contrato dice el trabajador tiene que hacer hora extra y yo como trabajador lo firmé, me tengo que quedar. Ya porque es un acuerdo. Ahora, si es que no está en el contrato y después de pasado el tiempo, mi empleador me dice, oye, ¿te puedes quedar a hacer hora extra? Yo como trabajador me puedo negar también. Y puedo decir, no, es que o no puedo, o me es complicado, ¿cierto? O simplemente no quiero hacer hora extra, ¿cierto? Yo lo puedo decir y le puedo decir a mi jefe, mire, no quiero hacer hora extra. Ahora, a mí como trabajador igual me conviene hacer hora extra, ¿ya? En el caso de que pudiera y tuviera como la voluntad de hacerla, eso me incrementaría mi sueldo, porque es un mayor pago, digamos. Entonces yo no voy a hacer hora extra de manera gratuita. Y ahí vamos a ver cómo lo vamos a calcular y cuáles son los montos mínimos para poder hacer este pago de horas extras. Bien, continuamos. Y ahí punto para la Valentina, muy bien. Y para el Gonzalo y Felipe que también han participado. ¿Qué significa que la remuneración sea fija? Ya lo habíamos hablado, que sea periódica. Yo puedo pagar sueldos semanales, puedo pagar sueldos diarios, puedo pagar sueldos mensuales. Bien, hasta un mes. O sea, yo no podría pagar un sueldo cada 2 meses. Ya el periodo máximo de pago sería un mes. ¿Puedo pagar semanal? Sí. ¿Puedo pagar diario? También. Aunque es lo menos común. Lo menos Profe, común, sí. Dígame. una consulta, mire, si por ejemplo yo entro a trabajar un 15 y al ¿Ya? otro mes me sacan el 30, por ejemplo, ¿no me van a pagar esos otros días que trabajé? Claro. Sí, claramente te van a pagar solamente los días trabajados. ¿Ya? En el caso de que renuncies o en el caso de que te despidan. Ojo con eso, porque ya, si tú entraste un 15 y, y terminaste el 30 de trabajar, te van a pagar esos 15 días. No, 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 pero por ejemplo, del 15 al otro mes, Ah, no, 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 no. Pero no te han despedido ni nada, ¿cierto? no, Ah, que por ejemplo estoy como reemplazante. sí, perfecto, mira. A ti te van a pagar los 15 días a fin de mes. Y el Mm, siguiente mes te pagan el mes completo. ¿Se entiende? Pero si a una persona solamente le pagan un mes, ¿eso es legal o no? Sí, de todas maneras. A mí me pueden contratar por un mes. Me pueden contratar por una semana, de hecho.
Ya me hacen Ah, un contrato por una semana, por un mes, por 15 días. Ahora, si me contrataron por un mes, por ejemplo, ¿ya? Y a los 15 días me despiden, que puede ser, me deberían pagar los 15 días que yo trabajé. ¿Bien? Obviamente el finiquito me tendrían que pagar lo que corresponde a esos días, ¿ya? Como sueldo, porque no tengo contrato de plazo indefinido, por lo tanto no tengo el año completo para que me puedan pagar un año de indemnización, por ejemplo. ¿Se entiende? No sé si te refieres a eso, Mirta. Ah, sí, perfecto. era Ya, ese. ya, genial. Entonces, como decía, la remuneración fija tiene que ser periódica, ¿ya? Tenemos que tener claro que, bueno, la mayoría de los sueldos acá en Chile se paga de manera mensual, ¿bien? Y las fechas de pago también tienen que ser fijas. Si es que una empresa paga los 30, debería pagar todos los meses los 30. Recuerden que también que el año comercial son 30 días. Aunque febrero, por ejemplo, tiene 28 o algunos meses tienen 31, el sueldo se paga por 30 días trabajados. ¿Bien? Por lo tanto, si yo tengo fecha de pago 30 y el día 30 cae día domingo, por ejemplo, me tienen que pagar el día viernes. ¿Bien? Bueno, a veces hay trabajo y trabajadores, o sea, y empresas que si el domingo cae, el 30 cae día domingo, pagan el lunes. Pero en estricto rigor deberían pagar el día viernes. ¿Bien? Ahora, las empresas pueden pagar los días 5. Si paga el día 5 de cada mes, todos los meses debería pagar los días 5. Ahora, hay empresas que también, por un tema también de gestión, de repente se demoran 1 o 2 días, se adelantan 2 días, se atrasan 2 días, ¿ya? Pero en las grandes empresas, la mayoría de las empresas cumple los periodos, los plazos y las fechas de pago. A veces las pymes andan un poco más complicadas por el tema del retorno del dinero o cuando hay dinero en caja, ¿cierto? Tienen más complicaciones con el pago. Pero las empresas o pagan los 5 o pagan los 30, hasta los 25, por ejemplo, también pagan. Si yo me comprometo a pagar los 25 de cada mes, todos los 25 tengo que pagar. O los 5 o los 30. ¿Ya? Esas son como las fechas más comunes de pago. Y como les digo, si esta fecha 5, 25 o 30 cae día sábado o domingo, yo debería pagar el día viernes, el día anterior. ¿Bien? Idealmente. Hay empresas que pagan el lunes, pero idealmente pagar ese día un poco para que también exista como un orden también en el tema de las compras, del supermercado y todo eso, pensando en los trabajadores. ¿Ya? El monto no varíe en los periodos de pago. Siempre va a ser una remuneración fija como el sueldo base. ¿Ya? ¿Quién recuerda o quién me puede decir por el chat y se gana un punto? ¿Cuál es el sueldo mínimo en este momento? El ingreso mínimo mensual. Ahora. ¿Cuánto es el ingreso mínimo mensual? Y lo anoto al tiro con el punto. 320 parece. Cerca, cerca, cerca. 301.000 pesos. No, lejos, lejos. La Valentina estuvo más cerca. La Xiomara. Muy bien, Xiomara. 320.500. ¿Ya? Valentina, Xiomara. Entonces, no, lejos, Felipe. Ahora, ojo, que hoy en día en las noticias se ha estado hablando también de otro valor, que es no me acuerdo bien, pero es el sueldo ético o el ingreso mínimo familiar, algo por ahí, el concepto, que es 350. ¿Ya? Por lo tanto, salió el proyecto de ley y creo que se debería aplicar ahora dentro de este mes. ¿De qué se trata? Que, por ejemplo, el sueldo mínimo no varía, que es 320.500, ¿ya? Entonces,
Si es que el trabajador gana 330.000, el gobierno tiene que poner la otra parte para llegar a los 350.000, ya que es el ingreso mínimo familiar, ¿ya? Que son 350.000. Entonces, si es que la empresa le paga al trabajador un sueldo base de 340.000, el gobierno pone los 10.000 que faltan para llegar a los 350.000. Si es que el trabajador gana el ingreso mínimo, que son 320.500, el gobierno le pone la otra parte, ¿cierto?, para poder llegar a los 350.000, que es el ingreso mínimo familiar, ¿ya? Y no es imponible, por lo tanto se debe agregar al final, sin descuento. O sea, por ejemplo, si es que yo gano 330.000, el gobierno me debería dar 20.000, pero esos 20.000 se pondrían al final porque no tiene ningún tipo de descuento. ¿Bien? ¿Queda claro? Perfecto. Les indico también que como estoy grabando la pantalla, cuando yo veo el chat, cuando publique la clase, van a aparecer todos los comentarios del chat también y me ayuda a mí y los que hablan para poder después evaluar su participación y los que estuvieron en clase. ¿Bien? Perfecto. Sigamos. ¿Qué significa que la remuneración sea variable? ¿Ya? Que el resultado total no sea constante entre uno y otro periodo. O sea, si un mes yo recibí 100, al otro mes voy a recibir 200, al otro mes voy a recibir 50, al otro mes voy a recibir 10. ¿Ya? Eso significa que la remuneración sea variable, que todos los meses va a ir variando. Que puede ser... se atribuyen a dos factores principalmente para poder determinar este valor, por lo menos dos factores. Es el caso de las comisiones. Pregunto, ¿qué tipo de trabajador o qué trabajador son los que reciben comisiones? Porque no todos los trabajadores reciben comisiones. ¿Ya? Por ejemplo, un cajero, no sé si recibe comisiones. Un profesor no recibe comisiones. ¿Qué tipo de trabajador o qué tipo de trabajo va a ser el que reciba comisión? Lo escucho. Los que trabajan en el mall, ¿Haciendo qué? los que venden perfume. Ya, perfecto. Los vendedores. ¿Ya? Los vendedores serían los que van a recibir una comisión. ¿Ya? Por lo tanto, puede vender perfumes, como dice Valentina, puede vender autos, puede vender seguros, puede vender AFP, puede vender ISAPRE, puede vender cualquier cosa, cuentas corrientes, servicio de los bancos. Cualquier vendedor va a estar asociado a una comisión. Y generalmente para poder determinar esta comisión va a ser un porcentaje. ¿Y un porcentaje de qué? De lo que venda. Ejemplo, un trabajador que venda autos va a recibir un 2% mensual, por ejemplo. Entonces, si él vendió 5 autos y cada auto valía 2 millones, por ejemplo, él vendió 10 millones. Entonces va a ganar el 2% de esos 10 millones. El siguiente mes él vendió 3 autos, por lo tanto va a ganar menos comisión. Y el mes siguiente vendió 20 autos, por lo tanto su comisión va a aumentar. Por eso es variable y va a depender del desempeño del trabajador. Si el trabajador vendió más o vendió menos, por lo tanto eso va a ser calculado y va a ser ingresado en su remuneración. Por eso es variable. Después tenemos qué significa que la remuneración sea principal. Corresponde directamente a la contraprestación, ¿ya? Y no depende de otra variable para determinar su valor, dado que está estipulado en el contrato, por ejemplo, sueldo base. Ya se parece mucho a lo que es, por ejemplo, son conceptos diferentes a lo que es ordinario, porque la remuneración ordinaria también, el sueldo base forma parte de la remuneración ordinaria. Pero también cuando hablamos de que la remuneración sea principal, estamos hablando, ¿cierto?, de los factores que no van a variar y que están estipulados también en el contrato de trabajo.
y están directamente relacionados a la prestación de servicio de este trabajador. Después, ¿qué significa que la remuneración sea accesoria? Que se calcula sobre la remuneración principal, o sea, el sueldo base, y depende de otra variable para determinar su valor, dado que está estipulado también en el contrato de trabajo. La gratificación, las horas extras. Las comisiones también podría ser. ¿Bien? Ahora, en esta sesión también vamos a hablar con respecto a, además de estos conceptos que tienen que ver con remuneraciones, también vamos a hablar con respecto a lo que es la jornada de trabajo. Hablamos también de la periodicidad del sueldo y del sueldo en general. Y finalmente, cómo vamos a ir calculando las horas extras. Bien, el artículo 21 del Código del Trabajo dice que el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrato, esa sería la jornada de trabajo, que existe una hora de entrada, una hora de salida, un tiempo de colación, otra hora de entrada y una hora de salida. Bien, por lo tanto, uno como trabajador debería timbrar y firmar de alguna manera. Hoy en día hay varios procedimientos como para poder llevar el control de las horas que uno trabaja. Antiguamente, en los inicios de este control se firmaba un cuaderno, ¿ya? Un cuaderno en donde yo ponía la hora, ¿cierto?, de ingreso y la hora de salida. Después salieron los reloj control, que era una especie de tarjetita, ¿cierto? Con este reloj era una máquina que adentro tenía una impresora y que timbraba el horario, ¿cierto?, que yo llegué y el horario que yo salí. Y eso era lo más moderno. Y ya después empezaron a salir otras tecnologías, como por ejemplo las tarjetas magnéticas, que tenía la banda magnética que yo pasaba esta tarjeta y me marcaba la asistencia en un software que tenía la empresa. O después que salieron los chips de las tarjetas, también existía a través del contacto, yo marcaba mi asistencia. Y después ya hoy en día no existen esas tarjetas porque se han ido cambiando las tecnologías, las tarjetas se perdían, ¿cierto? Y había mucho problema al respecto. Entonces después empezaron a salir las huellas digitales, ¿ya? Los lectores de huellas digitales. Y obviamente el dedo a mí no se me pierde. Por lo tanto, o ingresando también el root al sistema. Entonces yo con la huella digital marco el huellero digital o el lector y marco mi asistencia de entrada y de salida, ¿ya? Y lo más moderno así que yo he visto en las empresas es que la lectura del ojo, que uno pone el ojo y te lee el iris, que también son en nuestro cuerpo que son únicos, ¿ya? La huella digital, mi huella digital nadie más la tiene, digamos, ¿cierto? Al igual que mi forma del ojo, el iris adentro, tiene también una forma y una estructura que es única. Por lo tanto, también hay láser que te leen el ojo y te identifica que eres tú. Y ahora también lo que yo he visto son los identificadores de rostros. Hay cámaras que se han especializado y software especialista en poder identificar el rostro y te aparece el nombre. De hecho, en los aeropuertos ya se utiliza, ¿ya? En los aeropuertos la gente pasa y hay una cámara y te aparece el nombre abajo y está registrado, está identificado, ¿ya? Yo creo que más adelante en el futuro las empresas van a hacer eso. Y quizás para tomar la asistencia de los colegios también quizás va a ser eso, que el estudiante llega y no va a tener que decir presente, sino la cámara lo va a leer, ¿cierto? Y va a mandar un registro de asistencia a un software, ¿ya? Eso con respecto al control que hoy en día hacen las empresas, ¿ya? Para poder también llevar y hacer cumplir lo que está en el contrato de trabajo con respecto al horario de trabajo. También hay que decir que existen empresas que son muy flexibles con el horario. Bueno, hoy en día, sobre todo con el teletrabajo y todo eso también, existen como otras modalidades de jornada, ¿ya? Pero hay unas jornadas que son súper flexibles y que no tienen horario de ingreso ni de salida, sino de cumplimiento de meta y de tareas. Sin embargo, otras empresas sí, y todavía existen, que controlan mucho el horario. ¿Cómo en el contrato se especifica la jornada laboral?
Dependiendo de la necesidad de la empresa o el cargo en particular, está determinado el horario y los días en que el trabajador deberá prestar sus servicios. Como elementos básicos sobre la jornada, podemos indicar 3 por lo menos, ¿ya? Días de la semana, ¿a qué se refiere? Yo puedo trabajar de lunes a viernes, puedo trabajar de lunes a jueves, puedo trabajar de lunes a miércoles, puedo trabajar de lunes a domingo, puedo trabajar de lunes a sábado. Y eso lo tiene que especificar muy bien el contrato de trabajo. El horario de entrada y el horario de salida. Tiene que salir expresamente. Si yo entro a las 8, salgo a colación, por ejemplo, a la 1, entro a las 2 y salgo a las 6. ¿Ya? Tiene que estar clarito mi horario. O definir, por ejemplo, que yo entro a las 8, salgo a las 6 y voy a tener entre esa jornada 1 hora de colación. Porque a veces en el contrato no se estipula la hora de colación porque a veces es variable también. Porque, por ejemplo, los cajeros de los bancos o algún personal que atienda público no pueden irse toda la 1 a almorzar y dejar botar el puesto de trabajo. Por lo tanto, se van turnando. A lo mejor uno sale a la 1, otro sale a las 2, otro sale a las 2:30. Puesto que poder coordinarse, que siempre existe una persona que pueda atender al público. Entonces tampoco puede ser un horario igual para todos los trabajadores en términos de la colación, ¿ya? Entonces ahí la gestión de la empresa tiene que coordinarse y poder coordinar estos horarios, ¿ya? Y el lugar físico de la prestación de servicios. También tiene que poner, en el caso, la dirección de donde yo voy a prestar servicios. Recuerden que voy a nombrar una empresa, no sé, Falabella, que tiene sucursales en muchos lados, ¿ya? En los malls, en el centro. Entonces, y la central puede que esté en Las Condes, ¿ya? La gerencia general, en donde va la gente y firma los contratos. Entonces, en ese contrato, además de poner la dirección de donde la empresa, ¿cierto?, opera, también tienen que poner la dirección del lugar físico donde yo voy a prestar los servicios. Por ejemplo, Mall Plaza Oeste, ¿ya? Y ponen la dirección. Entonces eso tiene que estar estipulado, porque en el caso de que a mí me cambien, recuerden del UI Variandi, me pueden cambiar a mí de sucursal dentro de la misma ciudad. O sea, si yo trabajo en el Mall Plaza Oeste, me pueden cambiar al Mall Plaza Tobalaba, por ejemplo, ¿ya? Y eso lo puede hacer, recuerden, el empleador de manera unilateral, ¿bien? Y eso lo puede hacer. Lo que no puede hacer en el caso de que ese cambio, recuerden, me perjudique a mí como trabajador y yo lo pueda comprobar que realmente me está perjudicando. Ya, conceptos básicos entonces de la jornada, dijimos días de la semana, de lunes a viernes, de lunes a sábado, por turnos. También existe el turno de noche, el 7x7 que le llaman en la minería. 7 días trabajando en la minería y 7 días descansando, ¿ya? Y otros tipos de turnos también que en la salud también existen turnos de noche, 2 días, 2 noches, etcétera, ¿ya? Sobre todo en áreas productivas como la minería y la salud se da mucho el tema de los turnos. Los guardias, por ejemplo. Las empresas de guardia también se da mucho el tema de turnos, ¿ya? Y en el caso de que estas áreas de trabajo, los guardias, la salud, la minería, hagan horas extras de noche, generalmente esas horas extras se pagan con un máximo del 100%, se pagan al doble casi, ¿ya? Considerando que el mínimo es 50%, pero como la exigencia quizás sea mayor, el trabajo de noche, la pagan con un valor mayor. Horario. Jornada máxima, recordemos que es de 45 horas semanales, no puede exceder las 45 horas por ley, ¿ya? Si yo tengo contratada la jornada máxima, ya la hora 46 sería 1 hora extra, en el caso de que mi empleador me la pidiera, ¿ya? Porque recuerden, si yo me quedo por cuenta propia, eso no me la van a pagar. El artículo 22 indica eso del Código del Trabajo, que dice que las horas semanales máximas son 45 horas. Existen otras jornadas dependiendo del tipo de empresa, ¿ya? Como indicamos delante, recuerden que la minería, la salud, ¿cierto?, tienen como otras modalidades de horario de trabajo. El lugar, muy importante, donde va a hacer la prestación,
de estos servicios, ¿ya? Dentro de las instalaciones de la empresa. Prestaciones realizadas en terreno también quizá. Tiene que decir, estipulado. Voy a poner otro ejemplo. La gente que trabaja en telefonía, BTR, Entel y otras empresas de telefonía que van a las casas, por ejemplo. Esos trabajadores no prestan servicios solamente en un lugar de la empresa o en la empresa misma, sino tienen que salir a terreno, a las casas, a poder hacer este servicio técnico y asesoría técnica. ¿Bien? No sé si hay preguntas hasta ahora. Ya no tengo nada en el chat. Continuamos. Voy a pasar la lista. Listo. Perfecto. ¿Todo claro hasta ahora? ¿Alguien que pueda abrir el micrófono por lo menos para saber que están ahí? Decir que sí, no. Cualquiera. Sí, profe, todo bien. Gracias, Mirta. Bien. ¿Cuándo existe jornada extraordinaria? De acuerdo a la ley. El código número 30 del Código del Trabajo ya se entiende por jornada extraordinaria la que excede del máximo legal o de horas pactadas, si fuese esta menor. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con si fuese menor? A que muchos trabajadores ahora no los contratan por 45 horas, sino los contratan por 30. Los part-time, ¿cierto? Parte del tiempo completo. ¿Ya? Full-time, 45 horas. Part-time, parte de estas 45 horas que son las máximas, ¿cierto? 40, por ejemplo, 30, 20, 10. ¿Ya? Por lo tanto, si es que se excede de las horas pactadas, eso serían horas extraordinarias. Si yo estoy contratada por 10 horas y mi empleador por escrito me solicita poder tener horas extras y yo hago 5 horas más, ¿ya? La hora 11 ya me la tendría que pagar, en el caso de que yo esté contratado por 10 horas o por 20, ¿cierto? Las que fuese necesarias hacer en el caso de que me las pida el empleador. ¿Bien? ¿Existe algún límite para estas horas extraordinarias? Sí, claro que sí. Existe el límite. Yo no puedo hacer 24 horas extraordinarias en un día porque tengo que contar la hora ordinaria más las horas extraordinarias, entonces sería imposible. ¿Ya? Además que la ley también indica que el trabajador tiene que tener un descanso entre jornada y jornada de trabajo. Yo no podría hacer 2 jornadas completas. Hay excepciones, nuevamente, como en el área de la salud, que hay médicos, enfermeros, paramédicos que hacen 24 horas, por ejemplo, completas. ¿Ya? Trabajan 12 horas y después 12 horas más. ¿Ya? Eso se da en la salud, ¿ya? Que yo lo he escuchado, ¿cierto? Y a veces pagan estas horas extras, pero en un trabajo normal de oficina común y corriente, existen límites en esta hora extraordinaria. O sea, en la salud también tienen que existir límites. O sea, yo no voy a trabajar la semana completa estando todo el día y toda la noche en la empresa. Eso sería imposible y además que inhumano. Bien. De acuerdo al artículo 31 que dice el Código del Trabajo, que las faenas que por su naturaleza no perjudiquen la salud del trabajador podrán pactarse hasta un máximo de 2 horas por día. Bien. Entonces, si yo hago una jornada ordinaria de 9 horas diarias, yo podría hacer hasta 10 horas en total en un día. ¿Bien? Por lo tanto, entendiéndose que la jornada de trabajo puede ser de lunes a sábado, el total de horas extras por semana se podrían pactar hasta un máximo de 12 horas. O sea, tengo un tope de 12 horas a la semana. ¿Ya? No podría ser 15 horas a la semana. ¿Bien? 12. Porque existe un tope por día que son 2 horas. Procedimiento para determinar las horas extraordinarias. Primero, pactadas. ¿Qué se entiende por pactadas? Que se pacte entre la empresa y el trabajador y este pacto debe ser por escrito. ¿Ya? Recuerden que, ¿cómo se llamaba el documento que yo voy a poner en el contrato? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se recuerda?
Ayelen, ¿estás ahí? Sí, Ya. ¿Cómo se llama el documento en donde yo puedo poner por escrito estas horas pactadas? Yo le dije, anótenlo por ahí. no es la liquidación, ¿cierto? No. Constanza Alvarado. Constanza Alvarado. Ahí la Ailín te sopló. Ya, la Ailín y la Xiomara. Muy bien. Ahí tengo la Xiomara. Se llama el anexo de contrato. ¿Ya? Con un anexo de contrato se pueden pactar las horas, ¿cierto? Y se hace por escrito y se ven la cantidad de horas, cuál es el monto que les voy a pagar, ¿ya? Por lo tanto, y la vigencia, que ahí dice que la vigencia no puede ser superior a 3 meses. Y después tengo que renovar este anexo de contrato. Si las horas no están pactadas y el empleador me solicita a mí de palabra, eso también se considera como que las debería pagar, digamos. Porque al faltar el pacto por escrito se consideran las horas extras las que trabajen en excesos de las pactadas, pero con conocimiento del empleador. Y además de conocimiento, tiene que haberlo solicitado. Ya recuerden que yo como trabajador, yo no puedo decir, jefe, me voy a quedar a hacer horas extras por mi cuenta, ¿ya? Y después exijo el pago. Eso no puede ser. Lo que sí puede ser es que exista este acuerdo. Yo como trabajador le puedo decir a mi jefe, mire jefe, tengo mucho trabajo, el tiempo no me alcanza, me voy a tener que quedar a hacer horas extras porque la carga de trabajo es mayor. Entonces el jefe le dice, sí, considero que sí, te puedes quedar hacer hora extra y existe un acuerdo en el fondo, ¿ya? Y esas horas se pagan, obviamente. Pero las que no se pagan es las que el empleador no está en conocimiento y la que expresamente fue de manera unilateral, ¿cierto? Yo como trabajador, de manera individual, yo dije, ya me voy a quedar a hacer hora extra y después me la tienen que pagar, sin que el empleador sepa, ¿ya? Eso es imposible, ¿bien? Ejemplos. Un trabajador tiene una jornada ordinaria de 45 horas a la semana, distribuidas de lunes a viernes. ¿Cuántas horas ordinarias trabaja por día? La respuesta sería 9 horas, porque tengo que distribuir las 45 horas en 5 días. ¿Bien? ¿Y cuántas horas extraordinarias podría trabajar el empleado? 2 horas como máximo, recuerden. ¿Ya? Son 2 horas como máximo. No puede trabajar más horas extraordinarias. ¿Cómo deben ser pagadas las horas extraordinarias? Como lo señalé anteriormente y como dice el artículo 32 del Código del Trabajo, que las horas extras se pagarán con un recargo del 50% sobre el sueldo convenido para las horas pactadas, ordinarias. ¿Ya? El recargo es mínimo el 50% y lo hablamos la semana pasada. Si es que la hora ordinaria del trabajador vale 1.000 pesos, ¿cierto? El 50% de 1.000 pesos son 500, por lo tanto la hora extra yo se la tendría que pagar al trabajador a 1.500 pesos. ¿Bien? Por lo tanto es una hora que se paga adicional a mi horario de trabajo y además tiene un recargo mayor. Estas deben liquidarse, o sea, deben pagarse en conjunto con las remuneraciones ordinarias. Por lo tanto, si yo en el mes de marzo hice horas extras, estas horas me las pueden pagar a fines de marzo o a fines de abril, ¿ya? Dependiendo cuál es el cierre, ¿cierto?, de remuneraciones de cada empresa. Hay empresas que cierran los 20, hay empresas que cierran los 30, va a depender del proceso de cada una de las empresas. Si yo hice hora extra en marzo, puede que me las paguen a fines de abril, ¿ya? O pueden que me las paguen a fines de marzo, ¿ya? Pero solamente las horas que hice entre el 1 y el 20 de marzo, porque si cierran el 20 de marzo, el proceso, el cierre de remuneraciones para poder pagar el 30, las horas extras serían las consideradas entre el 1 y el 20.
entonces las horas extras que yo haga el 25 me las van a pagar el mes siguiente, a fines de mes. ¿Bien? Entonces eso es muy importante también considerar los procesos de cierre y de pago de remuneraciones. Yo no puedo pagar remuneración el 30 y cerrar el cierre de cálculo y remuneración el mismo 30, es imposible. ¿Ya? Lo que sí yo puedo hacer es que si yo pago los 30, yo tengo que cerrar las remuneraciones entre el 1 y el 20 para poder pagar el 30. Si yo pago los 5, los días 5, yo podría considerar a lo mejor el proceso de remuneraciones entre el 6, ¿cierto?, del mes hasta el día 30, por ejemplo. ¿Ya? Eso va a depender de cada empresa, los periodos de pago y los procesos de cierre de cada uno de los procesos de remuneraciones. En caso de no existir sueldo convenido, se calcula sobre el ingreso mínimo mensual. ¿Ya? Bueno, ese caso sería en el caso de que no existiera un contrato, ¿cierto? Que sea como un poquito más informal, pero generalmente el sueldo convenido está en el contrato de trabajo. Entonces, si llevo más tiempo con remuneraciones, yo tengo claro cuál es el sueldo base. Recuerden que este recargo del 50% se tiene que calcular por el sueldo base de las remuneraciones. ¿A qué se refiere como sueldo convenido? El artículo 32. Perdón, el 42 debería ser ahí. ¿Ya? De acuerdo al artículo 42, se concluye que una remuneración puede ser calificado como sueldo cuando cumple los siguientes requisitos. Que se trate de un estipendio, lo habíamos hablado, que se pague en dinero, recuerden que en moneda nacional, que se pague en periodos iguales determinados en el contrato, ya mensual, semanal, diario, que responda a una prestación de servicios, a un trabajo que yo realice. Entonces, además del sueldo base, tenemos también, de acuerdo al ordinario número 3662-053, que dice lo siguiente, entre otros estipendios, que el beneficio de asignación de zona, que lo explico de inmediato, ¿ya? El beneficio de asignación de zona es cuando a mí me cambian de un lugar a otro y este lugar tiene un costo mayor de vida, ¿ya? Por ejemplo, yo soy de Santiago, tengo casa en Santiago, tengo mi familia en Santiago y a mí me mandan a trabajar a Punta Arenas, ¿ya? Y en Punta Arenas el costo de la vida es mucho mayor, o sea, es más caro vivir en Punta Arenas que vivir en Santiago. ¿Por qué? Porque en Punta Arenas, en la alimentación, por ejemplo, las frutas, las verduras, todo tiene que viajar en avión. Todo lo que se llega a Punta Arenas llega en avión. Por lo tanto, ya ese costo lo asumen los consumidores. Entonces, de esa manera es más caro. Segundo, el frío, que es todo el año, me hace que yo gaste mucho más en energías para poder calefaccionar mi hogar. Entonces, leña, gas, parafina, ¿cierto? Es otro costo adicional. Entonces, el que yo me vaya a trabajar a Punta Arenas significa para mí un costo mayor. De esa manera, existe un bono o un beneficio que se llama asignación de zona. Es cuando me mandan a ese lugar, el costo de vida es mayor. Por lo tanto, me lo tienen que pagar. Un bono pactado en compensación por las condiciones climáticas y o de altura en que se desarrollan las labores. Bien, también existen bonos por, como dice ahí, por la condición climática. Si me mandan a trabajar, no sé, por la Antártica, ¿ya? También existen bonos especiales y pagos mayores por ir a hacer una labor en esos lugares que son más extremos. Si me mandan a la minería a trabajar a 4.000 metros de altura, ¿ya? También existe un valor mayor de pago, porque el trabajar en altura también significa un desgaste de mi salud, ¿ya? No es lo mismo trabajar a nivel del mar o no sé, a 500 metros de altura, 400 metros de altura acá en Santiago, que trabajar en el norte a 4.000 metros de altura en la minería, ¿ya?
Por eso la carrera del minero es tan corta, porque la salud se va dañando a trabajar constantemente en altura. ¿Ya? Para los que están pensando en estudiar minería o en esas carreras afines o quieren irse a trabajar al área minera, el área minera tiene un cierto tiempo también de trabajo. Es como los futbolistas, digo yo, que los futbolistas no pueden estar trabajando hasta los 50 años, ¿cierto? Tienen una edad tope, una edad límite. Al igual que los mineros también, no pueden estar con 30 o 40 años de servicio trabajando a 4.000 metros de altura. Eso es casi imposible porque la salud también se va perjudicando. Y también existen las asignaciones de experiencia o de antigüedad, ya para los trabajadores que cumplen cierta cantidad de años en la empresa o cumpliendo la misma labor. En el caso, por ejemplo, de los profesores, a los que están en el sistema municipal, se pagan los bienios que se llaman. ¿Ya? ¿Qué quiere decir los bienios? Que se le paga una asignación por cada 2 años que cumpla. Si yo llevo 4 años, si yo llevo 2 años, me pagan una asignación. Si llevo 4, me doblan esa asignación. Si llevo 8, y así. Cada 2 años me van subiendo en el fondo esa asignación, y eso es por experiencia o antigüedad dentro de la empresa o dentro de una carrera, como los profesores, por ejemplo. ¿Ya? Asignación por turnos nocturnos. Ejemplo, los guardias de seguridad. ¿Ya? A veces, aparte de la hora extra quizá, o aparte de su sueldo normal, también existe una bonificación o una asignación por los turnos de noche. ¿Bien? Esos son como los beneficios extra, aparte de, dependiendo claramente que estos sueldos van a depender del área de trabajo. Ya no todas las áreas son las mismas, el área del comercio, los malls, el área de la manufactura, el área minera, el área de la pesca, el área de, no sé, de la minería. Son diferentes áreas y van a existir diferentes tipos de remuneraciones. No existe una remuneración única, digamos, una estructura única, sino existen diferentes de acuerdo al tipo de empresa. Bien. Preguntas, dudas hasta ahora, jóvenes. No, profe. ¿No? ¿Algún concepto que no haya quedado claro? ¿Algún bono que no se entienda, ¿cierto? O que quede medio confuso por ahí. ¿No? Porque nos vamos a ir al cálculo de las horas extras. ¿No? Ya. ¿Qué elementos no se pueden incluir en la base de las horas extras? ¿Ya? Todo lo que no constituya remuneración según el artículo 41, inciso segundo. Remuneraciones que no cumplan con las características mencionadas anteriormente. Comisiones, gratificación, participación, entre otros. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál sería la base del cálculo de las horas extras? El sueldo base. ¿Ya? Desde ahí parto y calculo el valor de la hora ordinaria para poder determinar y sumarle el 50% y determinar cuántas horas en el periodo, ¿cierto? O en el mes o en los días que corresponde que hizo hora extra, le voy a calcular. ¿Ya? Un trabajador que hizo 20 horas extras, por ejemplo, obviamente va a ganar menos que un trabajador que hizo 50, por inventar algo. ¿Ya? Entonces, entre más horas extras, tu sueldo va a ir incrementándose, ¿ya? Porque existe este sobresueldo que se paga a los trabajadores que hacen más horas. ¿Cómo se calcula el valor de una hora extra? Va a depender de la jornada y del sueldo. Se determinará con un factor en el cual utilizaremos para el cálculo de las horas extras en la siguiente actividad práctica. Calcularemos las horas extras de acuerdo a las siguientes jornadas. Ya, jornada de 45 horas semanales, cuando el sueldo está fijado en mes, semanas, ¿cierto? O días u horas, ¿ya? Recuerden que yo puedo fijar este sueldo mensual, semanal, diario o por hora. ¿Ya? Yo también puedo pagar la cantidad de horas diarias, ¿ya? También, pero recuerden que lo común de todo el mundo es el sueldo mensual.
Y para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula, que la vimos la semana pasada también. Para un trabajador remunerado con sueldo mensual y jornada de 45 horas a la semana y con un recargo del 50%, vamos a utilizar este factor. Bien, ese factor que lo vimos la semana pasada y que resume toda esta fórmula y que explico de inmediato. Dice, representa el sueldo convenido. El número 1, por ejemplo, aquí puede ser el sueldo mínimo, que sería 320.500. Lo divido por 30, que sería los días que representan el mes. Eso después lo multiplico por 7, que representan los días a la semana en el cual yo puedo distribuir la jornada. Eso lo divido por 45, por lo tanto los 45 serían las horas semanales y finalmente lo multiplico por 1,5 y ese me va a dar el valor de una hora extra, para luego poder multiplicarlo por la cantidad de horas extras que hizo el trabajador. Bien, veamos. Les voy a solicitar que todos tengan ahí calculadora o la calculadora del celular, la calculadora del computador, o si tienen alguna calculadora a mano, vaya a buscarla para la siguiente actividad. Porque les voy a preguntar a uno por uno rapidito, vamos a hacer un cálculo de horas extras rápido. Y vamos a partir por orden de lista. Me pueden contestar en el chat o me pueden contestar abriendo el micrófono. ¿Ya? Vamos a partir por Lailín. ¿Ya? Vamos a partir por Lailín. Vamos a determinar entonces, voy aquí a abrir otro para que lo puedan ver. Vamos a considerar esta misma fórmula, o sea, el factor 0,00777777. Vamos a aplicarla. ¿Bien? Entonces, el primero va a ser un sueldo de 450.000 pesos. Una persona que gana 450.000 pesos, ¿cuánto costaría su hora extra? Ailín. Puedes abrir tu micrófono, ¿cierto? Todos con calculadora en mano para yo ir preguntando uno por uno. Vamos a esperar ahí que lo pueda hacer. Ya, me dice 3.499. ¿En cuánto quedaría eso entonces, Ailín? A ver, veamos. 450. Sí, por lo tanto está correcto. Recuerden que en Chile no utilizamos los decimales. Por lo tanto, ese valor quedaría en 3.500. ¿Ya? Porque se aumenta, ¿cierto? Como es coma 9, todo lo que sea coma 5, coma 6, coma 7, coma 8, coma 9, se aproxima al peso siguiente. Por lo tanto, tenemos 3.499, quedaría en 3.500. Ailín, muy bien. Ya. ¿Quién viene después? Ayelén. Sueldo de 500.000. Ayelén. Sueldo de 500.000.
Puedes abrir tu micrófono o... De 1900. No. No es ese. No es 3900. ¿Quién lo corrige? Ahí sí, ahí te creo. ¿Cierto? Daba 3888,8. Por lo tanto, el peso siguiente sería 3889. Muy bien. Muy bien. El Christopher ahí corrigió. Muy bien. Ya, otra persona al azar. Constanza Alvarado. Sueldo de 650.000. O el que conteste primero, mejor. Ya. 650.000. Vamos contestando. Ya el Gonzalo dice... ya, ¿en cuánto queda ese número, Gonzalo? Redondéalo. Ya, la Connie Alvarado, 5.056 pesos. 5.056 pesos. Y ahí contestó el Gonzalo, la Mirta, la Connie. Ya, perfecto. Ya. Ok, ahí me queda en el chat grabado. Y por último, vamos a establecer un sueldo base de 785.000. ¿Cuánto sería el valor de una hora extra de ese trabajador? Veamos, 785.000 por 0.0077777. Muy bien, Esperanza, excelente. Que sería 6.105. ¿Quién contestó primero? No, estáis mal, Gonzalo, porque es 6.105 porque después del decimal es 4. ¿Ya? 495 es el decimal, por lo tanto, cuando es 4 el primer decimal, ¿ya? Se aproxima al número siguiente. Bueno, ahora, igual si es que tienen un peso de diferencia en la remuneración, igual se considera correcto, ¿ya? Un peso de variación, ya por el tema de los ¿cómo se llama? De los decimales, pero en general hay que usar todos los decimales para revisar finalmente que el primer decimal sea 5, ahí se aproxima, y si el primer decimal da 4, se deja igual. En este caso, 6.105, ¿ya?
es que, claro, lo más probable es que Gonzalo tenga solamente su calculadora, no sé con cuál sistema lo está haciendo, con un decimal. Y si es que lo tiene con un decimal, el segundo decimal es 9, por lo tanto, el primer decimal lo aproxima a 5, ¿ya? Por eso lo más probable es que lo tenga así, ¿ya? Vamos a considerar por lo menos 3 decimales, Gonzalo. Por lo menos los tres decimales para poder aproximar o no. ¿Bien? Ahora, lo que vamos a hacer con estos 1, 2, 3, lo voy a poner número acá. Con estos trabajadores, tenemos 4 trabajadores. ¿Ya? Entonces, para estos 4 trabajadores le vamos a ir calculando cuánto le deberíamos pagar por sus horas extras. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar que a estos trabajadores, el trabajador 1, le vamos a pagar 15 horas. Por lo tanto, ¿cuánto hay que pagarle? De acuerdo al valor de la hora extra. Al siguiente le vamos a pagar 20 horas. Vayan sacando el cálculo al tiro. 20 horas. El tercero le vamos a pagar 10 horas. Porque hizo 10 horas, ¿cierto? Y al cuarto le vamos a pagar 5 horas extras. Por lo tanto, ¿cuánto deberíamos pagarle a cada trabajador de acuerdo a su valor hora anterior? Ya. Entonces el primero serían, me dice Felipe, 52.500. De ahí vamos a ir comprobando. Al primero entonces 52.500. Porque su hora eran 3.500 y la vamos a multiplicar por 15 horas. 52.500. Muy bien, Felipe. Ya, el siguiente, ¿cuánto me dicen? El 2 me dice Mirta. Esperanza también me corresponde. La ILIES, 77.780. Veamos. 3.889 por 20 horas. 77.780. Excelente, muy bien a los que respondieron ahí. El 2, a ILIES, La Esperanza. Muy bien. Ahora, el 3, 50.550, leo a La Esperanza, Felipe, que son los que están participando en este concurso. Entonces tenemos 5.056 por 10 horas, que serían 50.560. Y finalmente el tercero, perdón, el cuarto, ese era el tercero. El cuarto dice 30.525, me dice Christopher, Gonzalo, ya. 30.525. Y comprobamos. 5 horas por 6.105 serían 30.525. Muy bien. Entonces, tan fácil como eso para el cálculo de las horas extras. Y recordemos que este cálculo es solamente para la condición de 45 horas a la semana, ¿ya? Y con un recargo del 50%. Solamente para aquellos trabajadores que tengan esa condición. Bien, recuerden que existen otras condiciones, como por ejemplo, si es que yo tengo que determinar el sueldo de un trabajador de 45 horas extras, pero yo le pago
de manera semanal. Si le pago semanal, yo debería ocupar el 0,03333. ¿Ya? En el caso que trabaje 45 horas a la semana y le pague semanalmente. ¿Ya? Si yo le pago a este trabajador diario, ¿ya? Yo debería utilizar esta fórmula. ¿Bien? Perdón. Me voy a ir más arriba. Semanal. Para determinar el valor de las horas extras de un trabajador remunerado de manera diaria con una jornada de 45 horas distribuido en 5 días. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Es el sueldo multiplicado por 5, que serían los 5 días, más la semana corrida, digamos. ¿Ya? Que después también les voy a explicar de qué se trata la semana corrida, que es un poco ya más complejo, que vamos a hacer solamente una clase para poder explicar lo que es la semana corrida. ¿Ya? En el caso también que se distribuye en 6 días, también vamos a explicar de qué se trata el tema de la semana corrida después. ¿Ya? Y para los trabajadores con sueldo por hora, por una jornada de 45 horas, ¿cierto?, a la semana también. ¿Ya? Nos vamos a la próxima semana, nos vamos ya a entrar a lo que consiste la semana corrida, lo que quiero explicarle ahora, y les voy a dar también el trabajo práctico, porque esta semana terminamos de hacer esta guía de cálculo de horas extras, para después yo les voy a mandar otro archivo que se los voy a explicar al tiro. ¿Qué hora es? Nos queda todavía media horita. Se los voy a explicar, vamos a ir a las conclusiones después del cierre, ¿ya? Y le quiero explicar este formulario, ¿ya? Con este formulario es una tabla de factores para el cálculo de las horas extras. Este formulario yo se los voy a mandar, ¿ya? Que aquí están todos los factores de acuerdo a la cantidad de horas que tenga el trabajador. Sin embargo, este igual tiene una condición, que sería el valor del 50%. De recargo, solamente el 50%. No me sirve para, si es que en el caso de que a un trabajador le paguen el 60%, el 70% o el 100% de la hora extra. Entonces, solamente la condición del 50% me va a servir esto. ¿Bien? Entonces, para ustedes poder facilitarle la vida, ¿cierto? Al igual que como le expliqué la semana pasada en el Excel, que también lo podemos repetir nuevamente ahora. Vamos a revisar el formato y les voy a explicar de nuevo, si quieren, cómo yo puedo aplicar este cálculo al Excel para hacer la formulita. Esta tabla de factores me sirve para lo siguiente, y yo me puedo identificar. Si ustedes identifican, este es el factor que estamos ocupando ahora, que lo destaco ahí con el lápiz, ¿cierto? Que son número de horas ordinarias semanal, 45 horas, para un sueldo mensual. ¿Ya? Si este sueldo ya yo le pago al trabajador de manera semanal, ya tendría que ocupar este valor. Si yo le pago al trabajador con un sueldo diario, ¿cierto? Por el tema de la semana corrida y todo, y él trabaja 5 días a la semana, con este. Si él trabaja 6 días a la semana, o sea, de lunes a sábado, lo tengo que calcular por 0,2. ¿Ya? Y aquí están los ejemplos. Al ladito aparece el ejemplo del sueldo, ¿cierto? El multiplicado por el factor y me da el valor de una hora extraordinaria, y eso lo tengo que multiplicar por la cantidad de horas extras que hizo el trabajador. No sé si estoy siendo claro, voy muy rápido o ustedes díganme. Si alguien no entiende algo. No, Felipe, la clase es hasta las 11. La clase es de 9 a 11, ¿bien? Y después hay un recreo de 11 a 11 y media, y a las 11 y media viene la otra clase de la profesora Ceci, ¿bien? Puede ser que haya cambiado, pero generalmente habíamos dicho hasta las 11, si no me equivoco. No sé, ahí lo empecé a dudar. Ya, pero terminamos, esto sería lo último, ¿ya? Porque la otra clase con la profesora Cecilia, ¿a qué hora la tienen? A las 11 y media, ¿no?
si no me equivoco. ¿Y ese horario quién se lo mandó, Xiomara? Yo lo mandé. Ya. Entonces, con esto terminamos, ¿ya? Me quedó igual, me quedó la duda, ¿ya? Lo vamos a ir rectificando. ¿Ya? Es a las 11, dice la Xiomara ahora. A las 11. ¿Sí? Entonces yo estoy correcto. Me hicieron dudar. Ya, porque puede ser. Igual lo vamos a rectificar, pero yo tenía entendido que a las 11 y a las 11:30 partía la profe Ceci. ¿Ya? De 9 a 11. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, a ver, calculen las horas extra de un trabajador que está contratado por 30 horas y le pagamos mensual. Entonces busco la cantidad de horas, aquí tengo la primera fila, que es el trabajo mensual, busco las 30 horas, por lo tanto tendría que ocupar el factor siguiente, 0,0116667, ¿ya? Este factor es para también facilitarnos la vida y no hacer la fórmula completa, ¿cierto? El sueldo dividido por 30, multiplicado por 7, dividido por 45. En este caso, si trabaja 30 horas, ¿qué tendría que hacer? El sueldo dividido por 30, multiplicado por 7, dividido por 30, ¿ya? Y después multiplicarlo por 1,5, que es el recargo de las horas extras. Ahora, en el caso de que yo les diga, y que lo vamos a hacer después, si el recargo es un 80%, ahí yo voy a tener que ocupar la fórmula, ¿ya? Porque ahí yo tendría que hacer el recargo con el 1,8 en el caso de que sea el 80%, el 1,6 si es que el 60%, y ahí lo voy a explicar después. Pero por ahora vamos a hacer las cosas más fáciles y vamos a ocupar este factor, ¿ya? En el caso de que el trabajador haga 35 horas a la semana y yo le pague un sueldo semanal, tengo que ocupar ese factor, ¿ya? Este documento yo se los voy a mandar a sus correos o ahí lo voy a ver, lo puedo subir a... Ahora recuerden que yo le hice un video tutorial para ver el tema de las Classroom. Vamos a tener ahí un espacio en donde vamos a subir material, podemos subir las clases, también puedo ir dejando todo el material en una parte. El Classroom yo les recordaba que era como el cuaderno, ¿ya? Como el cuaderno digital, en donde el profesor va a ir dejando la materia, va a ir dejando las tareas y todo eso. Nosotros ya tuvimos una primera experiencia con Classroom al principio, pero yo lo dejé porque como ya los profesores no lo estaban ocupando, pero ahora sí lo vamos a empezar a ocupar porque además que el código Meet va a ser único y lo vamos a dejar ahí en el Classroom. Entonces ustedes acceden a su cuaderno, pinchan y entran a la clase. Entonces ya no vamos a mandar todas las semanas los correos de invitación con las clases virtuales ni estar compartiendo por WhatsApp. O sea, lo podemos hacer igual, ¿ya? Pero para que sea más rápido y tengan un acceso más dinámico a esta clase, ¿ya? ¿Dudas, consultas con respecto a esta tabla de cálculo? ¿Todos la entendieron? Ya, el Brian entendió, me dice que sí. Si alguien puede abrir su micrófono y me dice o quiera consultar algo. Si es que no me preguntan, yo entiendo y doy por hecho que todos entendieron esta tabla. Entonces todos van a ser unos expertos en calcular las horas extras para la guía de la próxima semana, que lo más probable es que vamos a tener que hacer una plantilla de Excel para calcular las horas extras. ¿Nadie tiene ninguna duda con respecto a esta tabla? Ok. Entonces, nos vamos a ir ahora. Les voy a mostrar un poco el formato que vamos a utilizar después también en el Excel de la liquidación de sueldo, ¿ya? Este es un formato común y corriente que aparece el nombre del trabajador, el RUT del trabajador, aparece el sueldo. Siempre cuando nosotros llenamos una liquidación de sueldo, tenemos que considerar
el nombre del trabajador, el root, el mes y el año que estamos pagando, ¿ya? Y el sueldo base que va a ir ahí anotado. Después las horas extraordinarias, las comisiones en el caso de que sea un vendedor. Si tiene algún bono de producción u otro bono, yo lo puedo cambiar igual ahí, le pongo otro bono ahí, cualquiera sea. La gratificación y sumo todo eso y me va a dar el total remuneración imponible, que es otro concepto que vamos a ir manejando en la medida que vamos a ir calculando la remuneración. Las cargas familiares. ¿Quién me puede decir de dónde saco el valor de las cargas familiares? ¿Quién me puede decir? Por el chat o abre su micrófono. ¿Alguien me puede decir? El valor de la carga familiar, ¿dónde la encuentro? ¿En qué página web la busco? ¿Dónde puedo acceder a esa información? ¿Dónde accedo a la información de las cargas familiares? Al valor de la carga familiar. ¿En qué página, Xiomara? A eso me refiero. ¿Dónde voy a buscar esa información? No, Brian. Recuerdan que yo les di una página para poder, que lo hablé en el primer video, en el segundo video, en las clases, generalmente lo digo, que está ahí la información de la AFP, el sueldo mínimo, está el seguro de cesantía, que va a ser un poco... no. No es el Dirección del Trabajo DT, no es el IPS, no. Ya, es www.previred.cl o .com. ¿Ya? Previred. Y aquí yo voy a indicadores previsionales y aquí tengo el tramo de la asignación familiar. ¿Ya? Tramo de asignación familiar. Acá mismo. ¿Ya? Donde tengo tramo 1, 2, 3, 4, 5 y tengo que ver la renta para determinar la asignación familiar. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Bueno, después tengo la movilización, la colación, los descuentos previsionales, AFP, ISAPRE, FONASA, seguro de cesantía, los impuestos, el impuesto a la renta principalmente, si tengo algún descuento de dividendo habitacional, si mi empleador, mi empresa tiene convenio con el banco para descontarme el dividendo, si tengo algún préstamo se pone acá, si es que tengo alguna cuota sindical de bienestar u otros, se ponen acá. Después sumo el total descuento, alcance líquido, si tengo algún adelanto o quincena también que se llama, lo pongo acá, y el saldo, lo que va a recibir, el saldo líquido, lo que recibe el trabajador para su bolsillo. Y aquí en el lado izquierdo, si alguien averigua el código para que automáticamente el saldo líquido se convierta en palabras y no lo tenga que escribir, sería ideal. Se los dejo como desafío y como tarea. ¿Ya? En Excel existen lo que se llama macros y existe un código para poder convertir. Por ejemplo, si aquí aparece un número, por ejemplo 650.000, si aparece este número acá, este número
debería aparecer acá en palabras de manera automática, con un código de macros, ¿ya? Si alguien quiere y se desafía, ¿cierto?, a poder encontrarlo, y lo hace, tiene puros 7. Ya, y acá certificado que he recibido de, ahí el nombre del empleador, y acá las firmas. B corta y B larga significa visto bueno, la fecha y la firma del trabajador, ¿ya? Eso sería, chiquillos. Entonces, para finalizar esta clase, repasemos algunos conceptos, que eso ya lo vimos. Vamos a terminar con la conclusión, porque ahí me mandaron el horario, sí, me dicen que es hasta las 10:30. Así que nos pasamos harto. Y si alguien no tiene ninguna duda, ninguna consulta con respecto a lo que vimos ahora, terminamos la clase con el siguiente desafío, en el fondo, que era del macros para el Excel, y las características, cuáles son las características que debe tener una remuneración para ser considerada base para el cálculo de las horas extras. Sería el estipendio fijo, que esté estipulado en el contrato de trabajo, que se pague periódicamente todos los meses y responda a una prestación de servicio. Eso como conclusión, ¿ya? Así que con eso terminamos, jóvenes, en la clase del día de hoy. No sé si tengo preguntas en el chat. Voy a revisar de inmediato. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ya dejo de compartir la pantalla. Brian dice, seleccione la columna. ¿Qué dice ahí? No, es un código de macros, Brian. Es más complicado que eso, para que aparezca el número en palabras. Y ahí después lo vamos a ver, ¿ya? Y si alguien lo descubre, bueno, en YouTube ustedes saben que está todo, así que si alguien lo ve, ¿cierto? Voy a subir el video, si lo voy a subir. Así que con eso, si no me equivoco, creo que estamos y terminamos, ¿ya? Si quieren despedirse por el chat, se despiden por el chat de sus compañeros. Bueno, se van a ver en la otra clase. Así que estén muy bien. ¿Dónde están las bebecitas? Que les gusta la guarachita. Rico, 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 rico. Y ahora vamos con mi cuerpo.